La violación sexual a menores de edad en la República Dominicana se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Y sin imaginarnos la idea que sostiene en muchos casos esa alteración social, son las iglesias. ¿Qué sucede alrededor de las iglesias, de los pastores y de la ley? Hay que indagar, hay que profundizar un esquema para proteger a esos niños vulnerables de esa serpiente que se denominan pastores, que lo que andan buscando es un refugio para tirar el veneno a la persona más vulnerable de la sociedad, los niños, a veces ni adolescentes, pero a veces siendo adolescentes, pero sí en la capacidad de caer en su estratema. Eso está preocupando y sigue preocupando, porque si nos damos cuenta de la situación que ha venido movilizando y de las condenas que se están dando alrededor de los tribunales, nos damos cuenta que cada día la situación de alteración o de violación sexual contra niños y adolescentes es cada día más incrementadas, sobre todo en las iglesias pastoreadas por pastores, como bien se sabe, que no tienen un régimen de consecuencia de manera directa, porque las autoridades, en estos casos, no se ha visto que tengan un mecanismo de control, o que tengan mecanismos de control en varias dimensiones. Y esos niños, los padres, por un lado, dándole una apertura de libertad porque van a la iglesia, y todo ese componente de cercanía y de vinculación y de asociación religiosa está llevando a que veamos cómo nuestros tribunales se están despachando con sentencias de 10, 15, 5, en fin. Los pastores están musicalizando las condenas contra los menores de edad, yo diría, en un tono de música y de ambiente. Frente a esa situación, hay un hecho que llama la atención en la parte legal. Las iglesias, como todas aquellas instituciones que se forman a raíz de la ley 122-05, que es la ley de instituciones sin fines de lucros, procura que las personas puedan hacer sociedades comunitarias y de servicio sin la necesidad de lucrarse, y que eso le ayude para entrar a la comunidad, servirle a la comunidad, servirle a la población en sentido general, y hacer un trabajo en beneficio de otros. Y eso está bien. Ahora bien, nos hemos dado cuenta un factor, y la ley no lo prevé, el factor de dónde inciden los menores de edad. Esa ley es abierta. Esa ley dispone que usted puede hacer una asociación o una fundación en cualquiera de las materias, socialmente hablando, pero no tiene controles de mecanismo como son los casos donde hay menores involucrados. Las iglesias y las autoridades, en el caso de las nuevas y también de la vieja, deben de pasar a tener una regulación
porque en este país cualquiera anda con una Biblia. Hay un caso, en días pasados, una persona que estaba en el púlpito en una iglesia tenía un mecanismo de robo de vehículos y de otras cosas, lo bajaron del púlpito. Ahora vemos la naturaleza delincuencial de muchos pastores, lo de Higüey, lo de los Alcarrizos, lo de Puerto Plata, lo de Montecristi, Mao, todo San Cristóbal. Entramos a Google y encontramos toda esa sentencia, la mata de Farfán, todo un conjunto de gente aprovechándose de la debilidad, de la vulnerabilidad de esos niños. ¿Cuál es la consecuencia? Nosotros, lo que no hemos tenido esa escena, no tenemos idea de las consecuencias y del factor negativo de una violación. Y posiblemente el que no ha pasado por eso le sea difícil describirla, pero los acontecimientos de los traumas y de los trastornos psicológicos que incurren en esa persona son difíciles de liberar, porque son cosas que quedan más allá de la propia participación de la ciencia, dado el hecho de la edad que tienen, dado el hecho de los abusos que cometen esos mayores y dado el hecho de la manera como lo hacen. Incluso, y eso se ha dado a conocer en los últimos casos y en el caso del pastor Joan de los Alcarrizos, fue la escena, los testimonios que ocurrieron, la manera y las acciones, cómo se llevaron a cabo y se llevaban a cabo en contra de esas niñas. Ahí hay unos testimonios ya de algunas que son adultas y eso pudo ayudar. Pero miren una cosa, que una niña abusada tenga que usar un mecanismo alterno a un familiar, una prima o alguien, porque su madre, si se lo dicen, no lo cree. Miren hasta dónde llega el principio de la fe, vulnerando un derecho tan elemental y tan esencial como es el derecho de un menor y como es la violación de un menor, sobre todo hablando en materia sexual. Esas son cosas que la población y las autoridades deben de llamar a la atención y deben de preocuparse bajo el cuestionamiento de que a los menores de edad, por ser presa fácil, muy vulnerable, muy asequible ante cualquier hecho que para ellos implique un beneficio, pues los mayores, los adultos, con una influencia sobre ellos, porque son pastores, viven en la iglesia, van a la iglesia, se lo dejan, la familia se lo deja ahí, todas esas cosas concluyen en afectar la salud mental y psíquica, no del momento, sino de la vida entera de un niño que mañana será un adulto. Las autoridades deben de procurar que esa ley 122-05 tenga un amparo para aquellas instituciones que albergan niños pequeños, niños menores de 18 años, incluso quizá hasta de más, porque el hecho de que una persona esté por encima de 18 años no significa que no sea vulnerable ante la disponibilidad de los buitres que aprovechan esas anomalías para infringir la ley.
Pero como ya son mayores de edad, es otro elemento. Pero en este caso, con los menores de edad, debemos de protegerlos. Y la autoridad no debe de esperar llevarlo al escenario de la penalización del delito, sino evitar el delito. Y la modificación a esa ley procura que el delito no se dé, sino que podamos evitarlo, para que todo el mundo no pueda tener una iglesia como si fuera una asociación de ciclistas para caminar, para montar bicicleta, o de corredores, o de personas que atiendan a mayores de edad. Cualquiera que sea, los niños, los adolescentes son vulnerables y la autoridad tiene que buscar la manera de protegerlo, no después que el daño está hecho, como hemos visto tantas situaciones que afectan en lo más profundo la vida de esos pequeños, hoy, mañana, adultos. Paradigma llega a su parte final en este programa, recordándole a ustedes que se suscriban, y si ya se suscribieron, compartan esta información con un amigo, con un familiar. Cuestión que tema de la naturaleza que tratamos aquí puedan acceder a otros para que sepan cuáles son sus derechos y sobre todo la manera que debemos de preservárselo. A ustedes darle la gracia y recordarle que esto es Paradigma Legal.